Mark era un barista que trabajaba muchas horas y apenas le alcanzaba para llegar a fin de mes. Todos los días veía las mismas caras en la cafetería. Una mañana fría, notó a un hombre temblando afuera de la puerta. Se veía claro que no tenía hogar. Sintiendo empatía, Mark le ofreció una taza de café caliente, sin decir nada y sin esperar nada a cambio. Lo que no sabía era que este pequeño acto de bondad desencadenaría una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Unas horas después, un grupo de hombres con traje entró en la cafetería. Su presencia marcó el inicio de un giro inesperado en la vida de Mark. Hola a todos, bienvenidos a Voz en Silencio. Hoy estoy emocionado de compartir una nueva historia con ustedes. Mark llevaba casi 2 años trabajando en la cafetería de la esquina. Todos los días parecían iguales. Cada turno era una repetición del anterior. Los clientes habituales entraban, pedían su café y salían sin siquiera mirarlo. A veces se preguntaba si alguien notaba los ojos cansados detrás del mostrador, si alguien veía a la persona que preparaba su café cada día. Pero esa mañana fría, algo llamó su atención. Atención. Mientras Mark preparaba la leche para un café con leche, miró por la ventana. Ahí, acurrucado con una chaqueta vieja y gastada, estaba un hombre que parecía no haber dormido bajo un techo en días. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban mientras intentaba calentarse en el frío. Mark conocía esa sensación, el frío, el cansancio. Nunca había estado sin hogar, pero entendía lo que era luchar día a día. Dudó por un momento. La cafetería tenía reglas estrictas sobre regalar cosas gratis. Pero algo dentro de él lo impulsó a actuar. Preparó una taza de café caliente, salió y se la entregó al hombre sin decir nada. El hombre levantó la mirada, sus ojos reflejaban sorpresa y gratitud. Gracias, susurró con voz áspera por el frío. Mark asintió y le dio una pequeña sonrisa antes de volver adentro. Era solo una taza de café, un pequeño gesto, pero en el fondo, supo que había hecho lo correcto. Mientras tanto, dentro de la cafetería, la vida seguía como siempre. Los clientes llegaron y se fueron. Pero la mente de Mark seguía regresando al hombre que estaba afuera. Se preguntó si el café le había servido de algo, si encontraría un lugar para pasar la noche. Aunque no tuvo mucho tiempo para pensarlo. Siempre había otro pedido que preparar. Las horas pasaron. El ajetreo de la mañana se convirtió en un goteo de clientes, y luego, en silencio, el zumbido de la cafetera llenaba el aire. Parecía un día como cualquier otro. Hasta que la puerta se abrió. La campanita sonó. Mark levantó la vista del mostrador. Un grupo de hombres entró. Trajes oscuros, impecables, elegantes. Llamaron la atención de inmediato. No parecían del tipo de personas que frecuentaban el pequeño café. La clientela habitual era una mezcla de estudiantes, vecinos y clientes de siempre. Pero ellos eran diferentes. Pero estos hombres tenían un aire de importancia. El corazón de Mark dio un brinco. Rápidamente se secó las manos en el delantal, tratando de parecer tranquilo. No estaba seguro de qué esperar. ¿Venían a una reunión? ¿O tal vez se equivocaron de lugar? Uno de los hombres, alto, de cabello plateado y mirada intensa, se acercó al mostrador. «Tú eres Mark, ¿verdad?», preguntó con voz firme. ¿Había algo en su tono, curiosidad? ¿O tal vez algo más? Mark asintió lentamente. «Sí, soy Mark. ¿En qué puedo ayudar?». El hombre esbozó una leve sonrisa, pero no llegó a sus ojos. «Queremos hablar contigo sobre algo importante. No tomará mucho tiempo». «¿Tienes un momento?». Mark miró alrededor del café. Ahora estaba más tranquilo. Solo quedaban unos pocos clientes con sus bebidas. No tenía muchas opciones. «Claro». «¿De qué se trata esto?», preguntó, tratando de sonar firme. El hombre señaló una mesa en la parte trasera. «Hablemos allá». «Es un asunto privado». Mark dudó por un segundo, luego, lo siguió. Su mente iba a 1000 por hora. ¿Qué podían querer de él? No era nadie especial. Solo un barista tratando de salir adelante. Se sentó a la mesa, rodeado por los hombres de traje. Se sintió pequeño en comparación. El líder, el hombre de cabello plateado, se inclinó un poco hacia adelante. Su mirada era intensa. «Hoy en la mañana, le diste un café a alguien afuera, ¿no? ¿Un hombre sin hogar?». Mark parpadeó, sorprendido. «Sí, lo hice». «¿Por qué? ¿Pasó algo?».
Preguntó, sintiendo un nudo formarse en su estómago. El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, lo estudió en silencio por un momento. Luego, después de lo que pareció una eternidad, volvió a hablar. Ese hombre, al que ayudaste, está conectado con alguien muy importante, más de lo que imaginas. Mark frunció el ceño, no entendía. Solo le di una taza de café. Eso es todo, murmuró. El hombre asintió. Sí, pero a veces, un pequeño acto puede llevar a cosas mucho más grandes. Lo entenderás. Mark se quedó ahí, confundido e inquieto. ¿De qué estaban hablando? ¿Por qué algo tan simple como darle un café a un hombre sin hogar llamaría tanto la atención? Antes de que pudiera preguntar más, el hombre se puso de pie. Nos pondremos en contacto, pronto, dijo, dejando una tarjeta de presentación sobre la mesa. Y así, tan rápido como habían llegado, los hombres de traje salieron del café. La puerta se cerró con un suave clic, y el silencio llenó el lugar. Mark bajó la mirada hacia la tarjeta, sus manos temblaban ligeramente. El nombre no le sonaba, pero el logotipo sí. Era de una gran corporación, una que no tenía nada que ver con cafés ni refugios para personas sin hogar. ¿Qué estaba pasando? ¿Y qué significaba todo eso para él? Mark no podía deshacerse de la sensación de inquietud mientras guardaba la tarjeta de presentación en el bolsillo de su delantal. Los hombres de traje se habían ido tan rápido como llegaron, pero su presencia seguía en su mente. ¿Qué podían querer de él? El resto de su turno pasó en un borrón. Sirvió café, limpió mesas, sonrió a los clientes, pero su cabeza seguía dándole vueltas a la conversación. El hombre sin hogar y esa extraña conexión que apenas habían insinuado. Sabía que había más detrás de todo esto, pero no tenía idea de qué podía ser. Cuando finalmente terminó su turno, salió al frío de la tarde. Miró hacia la calle, casi esperando ver a los hombres de traje observándolo desde algún rincón oscuro. Pero la calle estaba vacía, tranquila, como cualquier otra noche. Metió la mano en su bolsillo y sacó la tarjeta de nuevo. El logotipo, grande e inconfundible, pertenecía a una empresa de la que había oído hablar antes. Pero no era el tipo de empresa que tuviera algo que ver con él. Se dedicaban a inversiones de alto nivel, fusiones y grandes negocios. ¿Qué querían con un simple barista de una cafetería de barrio? La curiosidad de Mark fue más fuerte que él. Decidió buscar la empresa en Internet cuando llegara a casa. Tal vez habría algo, cualquier cosa, que pudiera explicar ese extraño encuentro. Esa noche, sentado en la pequeña mesa de su cocina, Mark abrió su laptop. Por un momento, sus dedos se quedaron quietos sobre el teclado. Luego, escribió el nombre de la tarjeta en la barra de búsqueda. Los resultados aparecieron en segundos. Artículo sobre el éxito de la empresa, su poderoso director ejecutivo, los grandes acuerdos que habían cerrado a lo largo de los años. Pero entonces, un artículo en particular llamó su atención. Era sobre una importante iniciativa benéfica que la empresa había lanzado hace unos años. El programa estaba diseñado para ayudar a personas que habían pasado por momentos difíciles, gente sin hogar, aquellos que lo habían perdido todo y estaban tratando de reconstruir sus vidas. Y en el centro de esta iniciativa estaba el CEO de la compañía. Un hombre que, alguna vez, también había vivido en las calles. Mark miró la pantalla con el corazón acelerado. ¿Podría ser? ¿El hombre sin hogar al que le había dado café estaba relacionado con él? ¿Con esta poderosa figura? Y si era así, ¿por qué volvería aquí? ¿Qué quería de Mark? Al día siguiente, Mark fue a trabajar como siempre, pero no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Su mirada se dirigía constantemente a la puerta, esperando, en cualquier momento, ver entrar a los hombres de traje de nuevo. Pero el día pasó sin nada fuera de lo normal. Fue solo otro turno común y corriente, o al menos eso parecía. Cuando Mark limpiaba al final del día, la puerta se abrió de nuevo. Su respiración se detuvo por un segundo. Era el mismo hombre del día anterior, el que había liderado al grupo de traje. Esta vez, venía solo. Caminó hasta el mostrador y, con voz firme, dijo: «Necesitamos hablar». Había un peso en su tono que hizo que el estómago de Mark se encogiera. Mark asintió lentamente. «Está bien». «¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué estás aquí?», preguntó, su voz apenas un susurro. El hombre colocó un pequeño sobre el mostrador. «Esto es para ti».
Es un gesto de agradecimiento por lo que hiciste ayer, dijo, haciendo una breve pausa antes de continuar. El hombre al que ayudaste es alguien muy importante para nosotros, más de lo que imaginas, y no olvidamos actos de bondad como ese. Mark miró el sobre, confundido. Pero, solo fue una taza de café. Cualquiera lo habría hecho, murmuró, aunque en el fondo no estaba seguro de creerlo. El hombre negó con la cabeza. No, no todo el mundo lo habría hecho, y por eso eres diferente. Dicho esto, se dio la vuelta y salió del café, dejando a Mark ahí, de pie, mirando el sobre. Mark se quedó congelado, con el pequeño sobre aún sobre el mostrador. Dudó, sin saber si debía abrirlo en ese momento. Las palabras del hombre seguían resonando en su cabeza. No olvidamos actos de bondad como ese. Respiró hondo y tomó el sobre. Se sentía más pesado de lo que esperaba para algo tan pequeño. Con manos temblorosas, lo abrió con cuidado y sacó un trozo de papel doblado. Sus ojos se agrandaron al leer lo que estaba escrito adentro. Era una carta, formal, pero breve, agradeciendo profundamente lo que había hecho. Pero lo que realmente le llamó la atención no fueron las palabras. Fue el cheque que estaba escondido dentro del papel. Mark sintió que su corazón daba un vuelco cuando lo abrió. La cantidad escrita en números grandes era más de lo que había visto en toda su vida. Suficiente para pagar todas sus deudas y más. Por un momento, no podía creerlo. ¿Esto era real? ¿Por qué harían algo así? Solo le había dado una taza de café al hombre. Seguramente debía ser algún tipo de error. Mark se dejó caer en una silla. El cheque todavía estaba en su mano. Sus pensamientos corrían a 1000 por hora. ¿Quién era ese hombre sin hogar? ¿Por qué un simple gesto como ese llevaría a algo tan grande? No tenía sentido. A la mañana siguiente, Mark no podía quitarse la sensación de que había algo más en la historia. Volvió a mirar el cheque, aún sin saber si debía cobrarlo. Pero su curiosidad pudo más que él. Decidió llamar al número que estaba impreso en la tarjeta de presentación que los hombres habían dejado. Más tarde ese día, marcó el número. Su corazón latía con fuerza cuando el teléfono empezó a sonar. Una voz profesional contestó. Buenas tardes. Ha llamado a la oficina del señor Harris. ¿En qué podemos ayudarle? Mark se aclaró la garganta, tratando de sonar tranquilo. Sí. Mi nombre es Mark. Me dijeron que llamara a este número sobre un sobre que recibí. Hubo una breve pausa, luego la voz respondió. Ah, el señor. El señor Harris ha estado esperando su llamada. Por favor, espere un momento. El pulso de Mark se aceleró. Unos segundos después, una voz familiar llegó a la línea. Era el mismo hombre que había entrado al café. Mark. Yo. Me alegro de que hayas llamado. Esperábamos que... Mark tragó saliva. Mira, estoy muy agradecido por el gesto, pero no entiendo por qué. ¿Por qué me darías algo así? Esto, solo fue una taza de café. El hombre del otro lado de la línea se rió suavemente. Nunca es solo una taza de café, Mark. A veces, los actos de bondad más pequeños crean los actos de bondad más grandes. El hombre al que ayudaste es alguien muy cercano al señor Harris. De hecho, él es el señor Harris. Mark se quedó sin aliento. ¿Qué? ¿El hombre sin hogar es el director ejecutivo? Sí, respondió el hombre, con voz firme. El señor Harris tiene la costumbre de pasar desapercibido, mezclándose entre la multitud. Le gusta ver cómo reacciona la gente cuando cree que nadie está mirando. La mayoría de la gente lo ignora, pero tú no. Tú no dudaste en mostrar amabilidad, y es por eso que te ofrecemos una oportunidad. La mente de Mark estaba dando vueltas. ¿Una oportunidad? ¿Qué tipo de oportunidad? Hubo una pausa, luego el hombre habló de nuevo, su tono serio. El señor Harris quiere reunirse contigo. Él cree que alguien como tú, con tu corazón, podría hacer más que solo preparar café. Te está ofreciendo un puesto dentro de su empresa, algo que podría cambiar tu vida. Mark se quedó en silencio, asombrado. ¿Realmente estaba pasando esto? ¿Podría un simple acto de bondad haber llevado a algo así? Nos pondremos en contacto para organizar los detalles, continuó el hombre, pero por ahora, considera esto como un gesto de nuestra gratitud, por ver la humanidad en alguien que otros podrían haber pasado por alto. Antes de que Mark pudiera responder, la línea se cortó. Se quedó allí, mirando el teléfono en su mano.
Su mente era un torbellino de emociones, gratitud, incredulidad, esperanza. Los días siguientes pasaron rápidamente para Mark. Su vida, que antes había estado llena de rutina y monotonía, ahora se sentía como si estuviera a punto de cambiar por completo. Algo mucho más grande. No podía dejar de pensar en lo que había pasado, el sobre, la conversación por teléfono, y el hecho de que el hombre sin hogar al que le había dado café era el director ejecutivo de una gran corporación. Fieles a su palabra, los hombres de traje se comunicaron con Mark nuevamente. Esta vez, organizaron una reunión con el señor Harris en persona. Fue surrealista estar sentado en el vestíbulo de un edificio impresionante, esperando encontrarse con un hombre que había vivido en las calles solo unos días antes. Cuando finalmente lo llevaron a la oficina, se encontró cara a cara con el mismo hombre al que le había dado café. El señor Harris se sentó detrás de un gran escritorio, pero no había arrogancia en su comportamiento. En cambio, sonrió cálidamente, y sus ojos se llenaron de la misma gratitud que Mark había visto afuera del café ese día. Mark, me alegro de que estés aquí, dijo el señor Harris. El señor Harris hizo un gesto con la mano para que se sentara. Estaba esperando esta conversación. Mark se sentó, todavía sintiéndose un poco fuera de lugar. Yo, realmente no sé qué decir. Todo ha sido tan abrumador, admitió. No hice nada especial, solo te di una taza de café. El señor Harris se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión era seria pero amable. Hiciste más que eso. Me viste cuando nadie más lo hizo, no juzgaste, no te alejaste, mostraste amabilidad en un mundo donde a menudo se olvida. Mark escuchó, sintiendo que se le formaba un nudo en la garganta. Nunca lo había pensado de esa manera. Había sido solo un pequeño gesto, pero escuchar al señor Harris le hizo darse cuenta de lo mucho que realmente había significado. Creo en devolver, en elevar a aquellos que muestran el tipo de corazón que tú demostraste. El señor Harris continuó. Es por eso que quiero ofrecerte algo más. Un puesto en mi empresa. Comenzarás desde cero, pero tendrás oportunidades reales de crecer, de construir algo para ti mismo. Mark parpadeó, todavía tratando de procesar todo. ¿Pero por qué yo? Hay tantas personas más calificadas. Yo solo soy un barista, dijo en voz baja. El señor Harris sonrió de nuevo. Es exactamente por eso, Mark. Tienes los pies en la tierra, eres humilde, y veo a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Ese es el tipo de persona que quiero en mi compañía. Alguien que entienda el valor de la amabilidad. Durante un largo momento, Mark se quedó en silencio, tratando de asimilar la oferta. Era más que un trabajo, era una oportunidad para cambiar su vida, para finalmente liberarse del ciclo de simplemente sobrevivir. Yo, no sé qué decir, Mark finalmente logró decir, con voz temblorosa. No tienes que decir nada ahora, respondió el señor Harris. El señor Harris habló suavemente. Tómate tu tiempo, piénsalo, sea lo que sea que decidas. Debes saber que tu amabilidad ya ha hecho una diferencia, no solo para mí, sino para todos los que escuchen esta historia. Mark salió de la oficina ese día con una sensación de esperanza que no había sentido en años. El peso de sus luchas diarias parecía más ligero, y por primera vez en mucho tiempo, pudo ver un futuro lleno de posibilidades. Unas semanas después, Mark aceptó oficialmente la oferta. Comenzó su nuevo viaje trabajando en la empresa del señor Harris, empezando desde cero, tal como lo prometieron. Al principio no fue fácil, la curva de aprendizaje fue empinada y las horas fueron largas, pero cada día, Mark se recordaba de dónde venía, y como una sola taza de café había cambiado todo. A medida que pasaban los años, Mark ascendió de puesto, su amabilidad y empatía continuaron diferenciándolo, y aunque su vida se transformó de maneras que nunca imaginó, nunca olvidó la lección que aprendió esa fría mañana afuera del café, que a veces, los actos de bondad más pequeños crean las ondas más grandes. ¿Te gustó esta historia? Pulsa el botón de me gusta y suscríbete a Voz en Silencio para más contenido. Cuéntanos cómo te hizo sentir esta historia con una sola palabra en los comentarios.